Es un gozo el poder estar aquí nuevamente para poder predicar, para poder exponer la palabra del Señor. Sí me gustaría decir antes que la semana que viene es una semana importante para nosotros como familia, ya que viene la misión de Irlanda. Por el tiempo que ellos van a venir, ellos no van a poder asistir a la iglesia, porque ellos vienen el viernes y se marchan el lunes, por lo que el viernes vendrán y el sábado, en la voluntad del Señor, iremos a Sevilla, en lo que Martín también nos acompañará. Pero luego ellos estarán el domingo por la tarde en el culto que solemos hacer en nuestra casa. La verdad es que ellos mandan muchos saludos, están muy agradecidos por la manera que nos tratáis y que nos tenéis entre vosotros, a mí y a mi familia. Estamos, creo que ese domingo por la tarde tendremos el culto allí en casa, como sabéis. Algunos de vosotros estáis completamente invitados, así que si queréis venir y tener un tiempo de comunión con ellos, estaría bien. O sea, algunos de la iglesia van a venir, como Juan Pablo, que ha tenido también mucho trato con ellos. Así que estáis todos invitados. No tengáis miedo porque sea el culto en nuestra casa, porque es en la parte de abajo, tenemos donde hacemos los cultos, que son aproximadamente 300 metros, creo que es más grande que el local, o sea que hay distancia para guardar la distancia social. Así que, sin más, lo dejo con vosotros, sentidos libres y ser bienvenidos. Ahora, sin más, vamos a abrir la palabra del Señor en este capítulo 5 de Amós. Y leemos allí en el versículo 4. Pero así dice Yahvé a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Buscas tú realmente a Dios? ¿Has venido esta mañana con el propósito de buscar y de adorar a Dios? Nuestro texto se encuentra esta mañana dentro de los llamados profetas menores. En el libro de Amós, es un libro en el que realmente, si somos sinceros, no solemos leer mucho por esa dificultad muchas veces que tiene al encontrarlo. El nombre de Amós significa carga, y esto es lo que vemos en el carácter y la persona de Amós. Una carga en el corazón al ver cómo el pueblo de Israel mantenía una religiosidad externa, pero sus hechos mostraban lo que realmente había en sus corazones, y es que estaban muy lejos del Señor. Sin duda el relato de Amós debe llevarte a examinarnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros. Creyentes que quizás llevamos años acudiendo a la casa del Señor, mostrando una religiosidad. Amós no era, como otros, un profeta escogido desde el vientre de su madre, como fue, por ejemplo, Jeremías. Ni tenía ningún familiar sacerdote, sino que lo que nos dice el mismo libro, que Dios le llamó. Allí lo tenéis en Amós 7:14, donde dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Sigue diciendo en el versículo 15: y Yahvé me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Como muchos de los profetas del Señor, intentaron los hombres de su tiempo hacerle callar en diversas ocasiones por decir la palabra de Dios. Amós profetizó en los tiempos de Jeroboam II en Israel y Uzías en Judá. Amós, como profeta, fue también, un tipo de Cristo. Por ejemplo, en su ocupación como trabajador, en su humildad, en su método de enseñanza a través de ilustraciones, y también afirmando que Dios le había dado inspiración divina. La frase, si veis, así ha dicho el Señor, ocurre 40 veces en la profecía. Y este hecho lo que debería hacerte a cada uno de nosotros, lo que debería hacernos es despertar y querer estudiar más este libro. El problema es que muchas veces muchos encontramos o se encuentran en estos libros que vemos al final del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es que son libros cortos y pequeños de los profetas menores. Y es que lo que solemos hacer es que pasamos por allí y lo leemos de carrerilla, ¿verdad? Y se acaba el libro enseguida y ya
No estudiamos su contexto, pero debemos estudiar su contexto. Amós también fue un tipo de Cristo. Fue acusado como Cristo de traición y como el Señor también denunció el egoísmo de los ricos. Amós tenía, como dije antes, una enorme presión, una enorme carga del deber y de la responsabilidad que estaba sobre él, como Cristo también, nuestro Señor, la tenía. Como cuando llegamos al capítulo 5, el contexto es un pueblo que sigue una religión externa. Un pueblo de Israel que se siente confiado en sí mismo, en sus ceremonias. Pero la realidad es que sus corazones están muy lejos del Señor por el pecado. ¿Qué tiene que ver este libro de Amós con nosotros? ¿Qué tiene que ver contigo? Podemos llevar esta situación a nuestros días. Y son muchos los que están viviendo una religión externa, apoyándose como los israelitas lo hacían en sus ceremonias, asistiendo al culto, a las reuniones, confiando erróneamente que gracias a estas cosas eternas, a esas cosas externas, tendrán las promesas del Señor de su parte. Así que entonces Amós en el capítulo 5 traslada las palabras dichas por el Señor a su pueblo, llamándoles a un arrepentimiento verdadero. Y aunque vamos a ver muchas cosas en general, tú debes aplicar estas cosas a tu persona de una manera personal, porque el Evangelio es algo entre tú y el Señor y tú. ¿Cómo está viendo Dios tu vida? ¿Cómo está viendo Dios que te acercas a Él? ¿Cómo ve el Señor realmente tu vida espiritual? Quizás tú llevas un tiempo apartado del Señor, andando como tú sabes que no deberías andar. Sí, es cierto que mantienes tus costumbres, que de vez en cuando vas a la iglesia, como los israelitas mantenían su religión externa. Pero ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? En este texto vamos a ver que la rebeldía del pueblo de Israel por los hechos que hacían, y vamos a ver cómo Dios lo que hace los corrige severamente, pero aún así vamos a ver que dentro de este juicio, aunque los israelitas eran culpables de su pecado, el Señor se sigue acordando de su pacto y de ese remanente que somos sus hijos, para seguir teniendo misericordia. De ahí que vemos esa referencia a José en el versículo 15. Hoy el Señor, a través de su palabra inspirada, tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Tiene un mensaje para ti. Este es un mensaje en el que el Señor te está haciendo a cada uno de nosotros una llamada al arrepentimiento. Vuélvete al Señor desde tu corazón. Desconfía de tu religiosidad externa para pensar que todo va bien. La voluntad del Señor es encontrarte a ti como antes te encontraba. Cuando tú temblabas ante su palabra, cuando no te apoyabas en tu propia prudencia y estabas dependiendo constantemente de Él. ¿Te acuerdas de aquellos días? Vamos a seguir varios puntos en la prolongación de este texto para poder estudiarlo mejor. Y el primero es la falsa religiosidad de Israel. La falsa religiosidad de Israel. En los capítulos 4 y 5 de Amós venimos a estas áreas donde en cierto sentido la mente de Dios disputa con las mentes de una humanidad depravada, caída. Y el problema es cómo los hombres ven la religión y no como la ve el Señor. En muchas mentes la religión se basa para los hombres en ellos mismos, en lo que ellos hacen, en el entrenamiento y en las presunciones de ellos mismos. Son muchos los que piensan, y los que deciden por su propio criterio qué pecados son importantes y cuáles son pecadillos sin importancia, a través del entrenamiento, es decir, estudiando la Biblia, etcétera, que por supuesto es algo bueno. Pero la Biblia siempre es algo bueno y es bueno tener conocimiento, siempre que estemos aplicándola en nuestro corazón. Había una vez un hombre en unas tierras lejanas
que todos los tiempos de oración él oraba, y él oraba con unas palabras que todos se quedaban atónitos por las expresiones que utilizaba al orar. Y se levantaba en cada sermón, en cada tiempo de oración para orar, hasta que un día su hijo se adelantó a la reunión para orar, y orando antes que su padre dijo: oh Señor, baja las palabras de mi padre de su cabeza a su corazón. Muchos de los que estáis aquí habéis tenido el privilegio de pertenecer a una familia creyente desde que erais pequeños. Muchos otros lleváis muchos años en el Evangelio. Yo tuve ese gozo y esa oportunidad, ese privilegio por parte del Señor. Pero puedo decir que con muy pocos años de edad yo sabía en mi cabeza cuáles eran las respuestas correctas. Pero el problema no estaba aquí. El problema estaba en que yo no conocía esas verdades aquí. Así piensa el hombre y actúa muchas veces. Pero Dios no piensa así. Fíjate en nuestro texto, y quiero que lo tengáis abierto, versículos 21 y 22. Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me compadeceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Esto no significa que Dios no se complazca de la adoración bíblica, sino que la religión, por la religión externa, la que no produce un cambio interior en nosotros, no le agrada, porque Él sabe que no es verdadera. Está realmente la palabra de Dios llenando tu alma, tu interior. Está corriendo, como dicen las Escrituras, de tu interior realmente ríos de agua viva. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Jeremías 17:9. Y también dice en la Biblia, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así que lo que es más fácil y es probable es que nosotros quizás nos podamos engañar a nosotros mismos, queriendo o sin querer, pero jamás, lo que dicen las Escrituras es que jamás vamos a engañar a Dios. A Dios le place lo que es genuino, lo que es sincero de nosotros. Tu obediencia a Él a través de su palabra, de ser transformado y de ser moldeado por Él, viendo cada día que pasa el nuevo hombre o mujer en Cristo que eres. ¿Dónde está la apariencia de Cristo en tu vida? Cuando te miras en el espejo, puedes ver esta apariencia de Cristo en tu vida. Dios odia la religión vacía. Se llame como se llame. Se llame judaísmo, cristiandad o lo que queráis. El Señor no tiene muy en cuenta como nosotros el letrero que hay en la puerta, que pone iglesia evangélica o iglesia reformada bautista o iglesia presbiteriana, o el texto o el letrero que tú quieras. En estos capítulos tenemos denuncias proféticas. Amós, fíjate que no está hablando a la religión de Siria, como lo hace en el capítulo 1, donde también denuncia la crueldad de los sirios. Tampoco en estos capítulos está hablando de los filisteos ni de las prácticas de Edom o de los moabitas, sino que él está hablando de Israel, el pueblo escogido de Dios, que dice, que invoca y que alaba al Señor. A ellos es a lo que les habla. En los tiempos de Jeroboam, la religión era muy importante y se practicaba en los santuarios. Y aquí en el texto vemos que nos da 3 sitios comunes principales donde los israelitas practicaban su religión, que son Betel, Gilgal y Beerseba. Y es importante conocer el contexto de estos 3 sitios para entender lo que el profeta quiere decirnos. Amós lo que está utilizando en todo momento es un tono de sarcasmo para hablar de cada uno de estos sitios y para hablar a los israelitas. Fijaos allí que el primero que tenemos en nuestro texto es la ciudad de Betel. La ciudad de Betel estaba asociada al patriarca Jacob, quien descansó allí después de engañar a Esaú, su hermano. Allí fue donde, si recordáis su historia, él
durmió, él paró sin darse cuenta que había parado también su padre Abraham en el mismo sitio y tuvo este sueño, ¿verdad?, de esta escalera que venía del cielo a la tierra y que simbolizaba que Dios había bajado a la tierra. Jacob, sin quererlo, había parado a descansar allí, como hemos dicho, donde es su padre Abraham. Y estuvo allí a salir de Ur de los Caldeos. Y vemos que, si queréis verlo en Génesis 12:8, allí es donde se ve que Abraham también estuvo allí. Betel era el sitio realmente para los israelitas, porque ellos educaban a sus hijos desde prácticamente muy jovencitos, les enseñaban la palabra de Dios. Y era el sitio donde supuestamente Dios estaba, donde el pueblo de Israel podía encontrarle. Pero Betel había sido corrompida. Jeroboam había edificado allí un becerro de oro y había designado sacerdotes que sirvieran a este becerro. Y no contento, para acabar de rematarlo, de lo que había hecho allí, había hecho una fiesta nacional que se celebraba el día 15 del 8º mes de cada año. Eso lo podéis encontrar en Primera de Reyes 12, del 31 al 33. Así que esto no era verdadera adoración, sino era pecado. Por eso, en el versículo 4, dice Amós: id a Betel y prevaricad. Es decir, para que lo entendamos, id a Betel y pecad. Amós habla con sarcasmo, dejando claro que ninguno de ellos encontraría a Dios. Por eso, el centro de nuestro texto es el 4 y el 5, el versículo 4, donde dice: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel. El Señor quiere esto de ti, quiere que tú le busques desde tu interior. Por supuesto que al venir a la iglesia está bien, al escuchar la palabra de Dios, siempre que allí evidentemente se predique la palabra de Dios, que esto desgraciadamente tenemos que decir que no es así en todos los sitios, en nuestros tiempos. Muchos van a un edificio, ¿verdad?, donde pone un letrero en la puerta, como de la misma manera como los israelitas iban a Betel. Pero ¿qué nos dice? Que Dios no estaba allí. No lo estaba en Betel. En este momento, por el pecado del pueblo de Israel. No sabemos el carácter. A veces cuando venimos a adorar a Dios, no entendemos el carácter de este Dios 3 veces santo. Él no puede ver pecado. Incluso aunque vayamos a una iglesia donde se predica la doctrina bíblica y sana, tampoco a Dios le agrada que escuchemos por un oído y que nos salga por otro y que hagamos lo que nosotros queramos. Esto me interesa, esto sí creo que es bueno. Esto no me interesa, pues hoy en día el evangelio se ha transformado en algo como si fueras a un restaurante a pedir comida. Pues quiero esto sí me interesa, pero esto no, esto es demasiado para mí. No seamos solamente oidores, sino hacedores. Fue Hugh Latimer quien dijo que formará parte de la condenación en el infierno de aquellos condenados cada vez que escucharon el evangelio una y otra vez y siguieron en sus pecados rebeldes a Dios. No pensemos que lo que se dice desde el púlpito nos puede entrar por aquí, nos puede salir por aquí, porque recordaremos tristemente quizás las veces que el Señor ha tenido misericordia de ti y te ha predicado el evangelio. Mira en esta ciudad cuántos miles de personas no han tenido la posibilidad de escuchar el evangelio de Cristo una sola vez. ¿Dónde está nuestra religiosidad? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Fijaos que la segunda ciudad mencionada allí es Gilgal. Y esta ciudad estaba asociada a la conquista de Israel en Canaán. Los israelitas habían cruzado el río Jordán entrando en la tierra prometida y allí entonces hicieron un monumento de piedras simbolizando la guía del Señor y recordando todo lo que el Señor había hecho por ellos. De hecho, la Pascua en aquellos tiempos se celebraba en Gilgal, todos juntos. Así que Gilgal simbolizó la posesión de la tierra prometida. Pero fijaos lo que dice Amós nuevamente, habla sarcásticamente de ella diciendo: ni entréis en Gilgal. Y luego dice: Gilgal será llevada al cautiverio. Fijaos. El Dios de Gilgal
el Señor Todopoderoso, era la garantía de las promesas. Pero Gilgal, fuera de los caminos del Señor, era simplemente una religión externa, era vacía y tampoco allí estaba Dios, tampoco habitaba, aunque los israelitas iban allí. La semana pasada, o hace un par de semanas, estuvimos meditando allí por la tarde en Ezequiel, capítulo 8. El Señor le dice a Ezequiel por qué su gloria se va a ir del templo, y esto pasa en el capítulo 10 de Ezequiel. Y luego en el capítulo 40, después que el Señor ha restaurado el corazón de su pueblo porque se marcha por el pecado del pueblo, nos dice que el Señor vuelve. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que Dios no puede vivir con el pecado. Él no puede estar presente donde el pecado y la desobediencia son claros y son públicos. Hay muchas iglesias hoy en día, tristemente, que han dejado de ser iglesias de Cristo. Y fijaos que siempre es el mismo denominador. Pecados públicos, con la falta de una predicación y de las marcas de la iglesia. Hace poco estuve escuchando de un sitio por la zona donde supuestamente una iglesia donde se predica el evangelio, ¿verdad? Y allí estaba el pastor, ¿verdad? Que había dejado a su mujer, qué típico, ¿verdad? Y qué maravilloso es. Y entonces este hombre estaba predicando desde el púlpito, ¿verdad? Y allí estaban todos viendo, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que no puede ser. Lo que más triste es que cuando alguno de los conocidos le preguntó a aquellos que por qué eligieron a aquel hombre a predicar, y sabiendo lo que pasaba en sus vidas, algunos dijeron, mira, no somos muy escrupulosos. Nos hemos vuelto locos. Creemos que Dios va a estar allí, donde hay un pecado público constante. Esto no es lo que la Biblia nos enseña. Debemos humillarnos al Señor y estar atentos, no para criticar a otros, sino para estar atentos a que esto mismo no nos pase a nosotros. Berseba es la tercera ciudad que estaba allí en Judá. Los israelitas, fijaos, tenían que hacer 80 kilómetros de incursión hasta allí, el reino del norte, porque ya se había separado. Israel, Amós menciona a Israel y su apostasía, pero las amonestaciones también son para Judá. El pueblo de Israel también viajaba allí y practicaban allí una religión vacía. Berseba estaba asociada con las semillas más internas del pueblo de Israel. Allí vivieron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Pero aún así Amós le dice, fíjate, con sarcasmo le dice, no viajéis a Berseba. Fijaos allí en nuestro texto, no viajéis a Berseba. Porque Dios tampoco estaba allí. Ahora, ¿qué significaba esto para un hebreo? Ellos sabían muy bien su historia, sus padres se la habían dicho de unos a otros. Y allí en Génesis 21-22 dice, Dios le dice, a través de Abimelech a Abraham, Abimelech le dice, Dios está contigo en cuanto haces. Luego en Génesis 26-24, Dios le dice a Isaac, y se le apareció Yahvé aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y Génesis 46:3-4, Dios le dice a Jacob y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Así que lo que vemos, que allí en Berseba, Dios le había hecho una promesa personal a cada patriarca, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero Amós nos dice, no vayáis a Berseba. Dios tampoco estaba allí. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo de Israel. Así que cada uno de estos patriarcas en este sentido estuvieron en este sitio de Berseba. ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver esto con cada uno de nosotros? Dios nos manda a examinarnos una y otra vez. Él quiere que quites de tu vida el pecado.
¿O crees que haciendo el pecado en tu vida, aquellas cosas que tú sabes perfectamente que no están bien delante de sus ojos, pensando que viniendo a la iglesia se soluciona? Pensando que con una cosa externa podemos realmente agradar a Dios. Dios te ha traído aquí esta mañana con un propósito. Con el propósito de que nos arrepintamos y de que volvamos a Él. El segundo punto que vemos rápidamente son las marcas de una religión falsa. Algunos comentaristas han llamado estos primeros 5 versículos de Amós como un cántico fúnebre. En todos estos 3 sitios los israelitas, fijaos que ellos debían encontrar vida. En cambio, el Señor a través por su pecado, en cambio ellos lo que encontraron por su desobediencia es muerte, es la reprensión del Señor. En nuestro texto no solo se nos dice que Dios no estaba allí, sino también el por qué. Fijaos allí, el versículo 2 es muy explícito. Primeramente lo que vemos es que Israel estaba manchado por la corrupción. Dios no habita en medio de la corrupción, y esto pasa también en las iglesias de muchas maneras. Amós ya habla de esta corrupción en los capítulos 1 y 2, diciendo que Israel, lo que dice, es que ya es como las naciones paganas. Vemos que en muchos sitios cada vez se está promoviendo más la misma corrupción que tenía el pecado de Israel, y cada vez se está desobedeciendo más la palabra de Dios en aquellos sitios donde se debía predicar la palabra de Dios. Homosexualidad, feminismo, modernismo. De allí se nos da también una lista de los hechos que hacían los israelitas. Fijaos: injusticia en las cortes, odiar la verdad, rechazar al pobre, oprimir y satisfacer vicios. Eso lo dice en los versículos 7 y luego del 10 al 13. ¿Cómo es nuestra religiosidad? ¿Cómo es tu religiosidad? ¿Es una religiosidad externa, como la que hacía el pueblo de Israel? ¿O realmente vienes a alabar a Dios y te acercas a Él desde tu interior, como Él quiere que nos acerquemos a Él? Y es una de las cosas también que Dios odia, es la de su pueblo en estos momentos, es la falta de sentido en cuanto al pecado de aquellos que le adoran. Y eso está claramente reflejado en Amós 4. Los israelitas ofrecían sacrificios de alabanza y venían como si no pasara nada, ¿verdad? Habiendo pecados públicos claros. Los israelitas daban gracias y llevaban ofrendas delante de todos, ¿verdad? Para que todos supieran lo bueno que era, delante de todo, ¿verdad? De lo que es la religiosidad, de lo que era su religiosidad externa. Una vez una mujer le dijo a Charles Wesley: soy una gran pecadora. Y la mujer le añadió y le dijo: mira, soy cristiana, pero a veces caigo en el pecado estrepitosamente. Por favor, ore usted por mí. Entonces allí Charles Wesley, detectando algo de hipocresía sobre esta mujer, le dijo: señora, oraré por usted, porque verdaderamente usted es una gran pecadora. Entonces la mujer, ruborizada, se molestó y le dijo a Charles Wesley: ¿a qué se refiere? Yo nunca he hecho nada malo. Y se enfadó. Esta mujer sabía lo que tenía que decir en público para ser alabada, para ser admirada. Pero era todo de poquilla. No era lo que había en su corazón. Fijémonos en el rey David, en el Salmo 139. Él allí está meditando en 3 atributos de Dios: la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Y entonces él, cuando está meditando en estos atributos de Dios, se da cuenta que estos atributos son tan grandes en Dios que tienen que ver con su vida, especialmente la omnisciencia. Entonces, cuando se da cuenta de que él mismo puede engañarse, pero Dios no puede ser engañado, dice estas palabras: examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno.
Debemos pedir gracias, Señor, para que cada día podamos ver realmente los pecadores que somos y poder realmente arrepentirnos, porque ninguno de nosotros realmente conoce los realmente pecadores que somos ante los ojos de Dios. Esto también, la religiosidad externa, afecta también a los aspectos de la vida cristiana. En cuanto, por ejemplo, a la oración, por ejemplo. Fijaos lo que nos dice Eclesiastés, nos habla de cómo debe ser nuestra oración pública, especialmente desde los púlpitos. Eclesiastés 5.1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Y ahora dice el por qué. Dice, ¿por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Recuerdo que cuando fuimos a Irlanda, donde estuve en el seminario allí, estuvimos en una iglesia en la que, pues podríamos decir que era una iglesia muy, digamos, muy puritana, o digamos quizás muy recta en muchas cosas. Allí los tiempos de oración, que eran los jueves, empezaban a las 8 y acababan a las 10:30. Empezaba con una oración y después seguía pues con un salmo, después hacía una predicación o una oración antes de la predicación, predicaba el pastor y después de predicar el pastor se volvía a orar otro hermano. Las oraciones, y no estoy exagerando, eran de 25 minutos cada oración, como mínimo. Y no estoy exagerando. Entrábamos a las 8 y salíamos a las 10:30. Y no pasa nada si esto viene del corazón. Pero había gente orando. Especialmente, a mí cuando me tocaba orar era complicado. Orar en una lengua que no es la tuya. Mis oraciones tenían 5 minutos, así que no estaban muy bien consideradas. Pero allí había algunos orando, haciendo lo mismo que muchas veces. Estaban orando al Señor porque sí, Señor, y de repente se acordaban de algo, ¿verdad? Querían realmente, lo que se veía claramente era llenar el tiempo. Por los profesores de la escuela dominical. Y seguían orando. Y Señor, ¿por qué tal? Este hermano que me viene a la cabeza en este momento, ¿verdad? Entonces, y lo que estábamos buscando más es más un tiempo que realmente acercarse al corazón. Acercarse de corazón a Dios. Porque la oración, como nos dice la confesión, es el medio en el que el alma se comunica con Dios. ¿Qué decía el fariseo? ¿Cuántas palabras decía? Yo no soy como nosotros, ¿verdad? ¿Y qué decía el publicano? Que no podía ni siquiera acercarse a donde oraban los judíos, desde lejos. Me propicio a mí, pecador. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo es nuestra religiosidad? Fijaos allí que Dios utiliza la frase: mas no volvisteis a mí, en muchos sitios. Versículos 6, 8, 9, 10 y 11. Y Dios había dado tiempo a su pueblo, los había corregido, pero ellos no querían. Ese era el problema. Fijémonos que Amós coloca primeramente, fijaos, la acción antes que la emoción. ¿Qué dice? Dice, buscad y viviréis. Debemos buscar a Dios porque es para lo que hemos sido creados. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero a veces nos acercamos a Él y sin darnos cuenta, nos acercamos a Él como si tuviéramos allí una lista de la compra, ¿verdad? Dame esto, o bendíceme, o, ¿verdad? Bendíceme físicamente, y todas estas cosas están bien. Pero no caigamos en el pensamiento de muchos que piensan que la adoración a Dios es una moneda de cambio. Yo voy a la iglesia y entonces Dios me bendice, ¿verdad? No saquemos las cosas de contexto o no nos desviemos, porque es mucho más fácil desviarnos y caer, pasar de esta línea mucho más de lo que pensamos. Los israelitas pensaban igual. Ellos pensaban que tenían la bendición y las promesas de Dios por ser Israel, ¿verdad? Por acudir a estos santuarios. Vale, la verdad es que Dios sabe todo lo que tú necesitas. Y está bien que le pidamos.
Está bien que tengamos, eso es lo que el Señor quiere que tengamos, que tú tengas con Él una comunión interna entre tú y Él. No que vengamos a la iglesia a mostrar, ¿verdad?, estas oraciones, ¿verdad?, y a mostrar a todo lo mucho que sabemos en cuanto a la teología, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere de ti. Pidamos a Dios, acorde Él nos dice, en el momento y en el sitio adecuado. Y debemos hacer distinciones porque los ejemplos bíblicos que tenemos en la adoración pública y privada son diferentes. La adoración pública desde un púlpito debe tener primeramente confesión de pecado. Debemos primeramente adoración. Debemos adorar a Dios porque para esto es lo que hemos sido creados. Hemos sido creados. El Señor dice en Isaías 43, son míos, los he creado, para mi gloria los he creado. Nos ha creado no para que nosotros vivamos como nos dé la gana, sino para darle gloria a Él. Y esto es lo que debemos hacer primeramente en la oración. Y después, seguidamente, debemos confesar nuestro pecado. Debemos suplicarle. Porque sabemos que no hay nada en nosotros, ni una mota de justicia en nosotros. Y debemos confesarle. Confesar nuestro pecado. Después venir a Él. ¿Cómo venir? A través de esta intercesión, de la obra expiatoria que Cristo hizo en nuestro lugar. Y dando acción de gracias, dándole las gracias por todas las cosas. Este es el modelo bíblico que tenemos en el público. No una clase de teología como hacen muchos desde el púlpito. Intentan explicarle a Dios realmente lo que Él ya sabe. Amós transmitió muy severamente las palabras del Señor. Y Él no se equivocó. En los últimos 20 años de Israel, los israelitas vieron su política nacional en ruinas, con un golpe militar tras otro, hasta que en el año 722 a.C. Sargón II de Asiria acabó con el pueblo y deportó al remanente de Israel, que sobrevivió al sitio y la muerte, y sembró la tierra de Israel con una población extranjera. Así que Amós no se equivocó ni en su pronóstico, ni en su análisis de causa y efecto de la situación. ¿Qué tiene que ver todos estos detalles con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con tu vida espiritual? Si tú realmente quieres acercarte a Dios, no te dejes engañar. No te desfíes por lo que el letrero que veas en la puerta, sino acércate a Él de corazón. Búscale como Él dice cómo debes ir a buscarle. No como tus propios criterios piensas, costumbres o modas. Búscale desde lo más profundo de tu corazón con humildad y recibirás la promesa. Ojo, eso no significa que tu vida será un jardín de rosas, pero Dios estará contigo cuando tú le busques de corazón. Lo que vemos en tiempos de Amós es que la mayoría, por su pecado, por su tradición, estaba desviada, estaba equivocada. Es lo que vemos. La gran mayoría del pueblo de Israel. Me gustan las palabras de Moller, un comentarista, que dice: una cosa es conocer una promesa y otra muy diferente es heredarla y ofrecer pruebas legítimas de que personalmente se posee. Fijaos que muchas veces no nos damos cuenta, pero en el contexto que tenemos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, es el contexto de un pueblo escogido. Y un pueblo escogido, desgraciadamente, que por su pecado va cayendo en el pecado. Y el contexto que tenemos en el Nuevo Testamento es el de la misión. Pero hoy en día muchas iglesias lo que hacen, degradan esta parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vemos que piensan que no es importante. El Señor nos hace promesas en Él, pero la realidad es, puedes tú estar seguro de que las promesas. Puedes estar tú seguro y decir que eres un verdadero adorador de Dios.
La Biblia nos enseña que hay seguridad. Y muchos son los que, aunque van a la iglesia, no tienen esta seguridad. Otros ni siquiera piensan en ella. Y a veces dudamos porque la realidad es que si somos conscientes, si somos sinceros con nosotros mismos, hemos de reconocer que hay muchas cosas en tu vida. Pero también, delante de los ojos. Decía un teólogo que no podemos tener altos niveles en la seguridad de la salvación si nuestros niveles de obediencia son bajos. Finalmente, y muy rápidamente, el último punto es: la verdadera religión produce cambios. La verdadera religión produce cambios. Fijaos que mientras los israelitas vivían en sus costumbres y sus pecados, Amós nos enseña que Dios produce cambios en sus hijos. ¿Qué ha cambiado el Señor en ti ahora en relación como cuando no eras creyente? ¿Qué es lo que es diferente? ¿Qué es lo que es diferente a cuando has dado este paso a través de la gracia del Señor, evidentemente, y te ha traído su salvación? ¿Qué es lo que es diferente con tu vida? ¿Estás odiando lo que antes amabas? ¿O estás viviendo una vida como tú quieres? La médula de las palabras de amor sobre Betel es el himno al Dios transformador que dicen los comentaristas del versículo 8 al 9. Dios produce el cambio, fijaos allí en las estaciones. Por eso Amós se refiere a Pleiados y a Orión. Estas eran las constelaciones que se usaban en el mundo antiguo para marcar el principio de las estaciones. Pero lo que está queriendo decir Amós aquí es que Dios lo sustenta todo. No deja de hacer referencia a la obstinación de Israel, a no dejar el camino de su desobediencia, de su transgresión. Los israelitas cantaban, iban, se volvían. Su corazón estaba exactamente igual. Es esto lo que pasa en tu vida. Vas a la iglesia, escuchas, cantas, adoras, sales por la puerta. Están nuestros corazones igual. Aquellos que ponen la emoción primeramente con mucha música andan en un camino muy peligroso. Muchos van a la iglesia, ¿verdad? Se emocionan mucho allí, pero luego salen por la puerta y siguen sus vidas de pecado. Por eso necesitan este chute de emoción semanal, ¿verdad? Pero esto es todo religión exterior. Y lo hacen con mucha música o con muchas cosas, ¿verdad? Con muchas pantallas o con muchas cosas nuevas, ¿verdad? Solo tienes que darte una vuelta por ver algún programa de esto, ya lo dije en alguna otra ocasión, de cómo está conectada la música con las emociones. Solo tienes que ver el tema de la voz o alguno de esos, ¿verdad? Que hable en los canales y cómo la gente llora. Porque la música tiene una conexión con las emociones. Eso no significa que no debemos adorar a Dios. El versículo 10 nos da el contraste de cómo es el verdadero adorador de Dios, que debe ser transformado por la palabra de Dios y lo abominaran. Amós lo que quiere despertar a los israelitas y lo que quiere es confrontarles con sus hechos y les recuerda que Dios es el Dios de los ejércitos. Y esto aparece muy pocas veces en las Escrituras. Él le dice que Dios es el Dios de los ejércitos, lo dice en los 3 versículos seguidos, 14, 15 y 16. Amós entiende mejor que los israelitas, porque lo entiende, porque el Señor se lo ha dicho. En el versículo 18 dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Y hay una verdad inamovible que nos enseñan las Escrituras. Y las Escrituras nos enseñan que da igual quién tú seas aquí y dónde estés sentado y de qué contexto vengas. Las Escrituras nos dicen que habrá algún día donde tú estarás cara a cara con Dios. Donde estarás cara a cara con el Creador del universo y 3 veces santo. Y ningún humano puede escapar de este día. Y hay muchos que se están dejando engañar a sí mismos, pensando, como dice allí en Mateo 7, ¿verdad? Que poco nos gusta este texto, cuando algunos, ¿verdad?, le dicen al Señor, se acercan a Él y le dicen: Señor, en tu nombre profetizamos y echamos demonios y hicimos muchas cosas, ¿verdad? Y esto lo que está declarando es una religiosidad externa. Fuimos a la iglesia durante muchos años, hicimos muchas cosas. Lo que le dice Dios: apartaos de mí, hacedores de maldad, de original, de desobediencia.
¿Será este día para ti un día de luz o será un día de tinieblas? Porque sin duda que cada día que pasa es un día más cerca, que vamos todos hacia este día. Se nos dan varias cosas finalmente que los israelitas hacen mal y varias cosas que deberían buscar. Debemos buscar como creyentes la santidad tanto en lo personal como en lo social. Versículo 15 dice: aborrecer el mal y amar el bien y establecer la justicia en juicio. Dios es justo, Él no puede tolerar el pecado de tu vida, sea porque sabes qué pecado es o sea porque no sabes qué pecado es. Y tú puedes decir: oh, si hay algunos pecados que yo no conozco, entonces claro, yo no soy culpable. No es así. Fíjate, conocemos la historia de Abraham y Abimelech, cuando Abraham dijo a Abimelech que Sara era su hermana y no su mujer, así que Abimelech quería tomarla y Dios le habla en sueños a Abimelech por querer tomar a Sara y Abimelech se defiende y dice: él me dijo que era su hermana. Pero fijaos, ahora sí le dice Dios en Génesis 27, dice: ahora pues devuélvele la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios no puede ver el pecado en tu vida, sea porque sabes qué es o porque no sepas qué es. Por eso, como hay muchas cosas de nuestra vida que no conoces, hay muchas cosas de tu vida que no conoces, por esta razón es por la que debemos venir al Señor y arrepentirnos de nuestro corazón y buscarle como Él nos dice. Finalmente, eres un verdadero adorador de Dios. ¿Ha cambiado realmente la sangre que Cristo derramó en el Calvario tu vida, desechando el pecado? ¿Está tu fe en religiosidad basada en la palabra y la obediencia a ella? ¿O es más bien algo tradicional? ¿O es más bien que tú deseas que sigues tu propio criterio, como los israelitas? Aunque el capítulo y el juicio de Dios es verdadero, justo, vemos que el Señor no se olvida de su pacto. Por eso vemos esa referencia allí, como dijimos, a José en el versículo 15. José es aquel respecto del cual se afirmaba la verdad de la promesa de Berseba. Luego, allí en el 5.3 nos dice que parte de Israel murió a espada. Pero incluso en el juicio podemos apreciar que dentro de él también hay gracia y misericordia por parte de Dios hacia su pueblo Israel. Hoy quizás después de muchos años has estado pagando, estando en el Señor, pero lejos. Hoy es el día que debes volver a Él. El Señor sabía por su gracia que ibas a estar aquí en esta mañana. Y Él te hace esta promesa. Él te está diciendo, esta promesa es para nosotros, para cada uno de nosotros. Y Él te hace esta promesa a ti. Te dice: búscame y vivirás. Y basta de vivir una vida a nuestra manera, acorde a nuestro propio criterio. Pon toda tu vida ya a los pies del Señor. No hay ni una sola promesa en la Biblia que Dios haya hecho que Él no cumpla. Y si miramos, Él siempre bendice mucho más de lo que nosotros esperamos. Hoy es el tiempo de acercarnos a Él y reconocer, tristemente, pero con gozo también y con fortaleza en el Señor, de que Él es poderoso para cambiarnos. Sabemos que hay muchas cosas en nuestra vida que hay que moldear para que nuestra apariencia cada vez sea la apariencia de Cristo. Para que tu apariencia cada día sea la apariencia de aquel que dio su vida en la cruz por tu pecado, pagando lo que tú no podías pagar de ninguna manera. Así que pidamos la gracia, misericordia y humildad para acercarnos a Él como debemos y darle la verdadera gloria que solo Él se merece con nuestras vidas. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Este día en el que reconocemos que tú eres un Dios creador, que hiciste la tierra por la fuerza de tu palabra en 6 días y descansaste el séptimo en tu Hijo.
Venimos ante ti, Señor, reconociendo la multitud de nuestros pecados. Reconociendo, Señor, que incluso hay pecados en nuestras vidas que no conocemos, pero también reconociendo que hay cosas en nuestras vidas que deberíamos cambiar y que a veces no hacemos. Perdónanos, Señor. Danos tu gracia. Abre tú nuestros ojos. Señor, no venimos en nuestro nombre, sino que venimos en el nombre de aquel que murió en la cruz en nuestro lugar y pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Reconocemos que no hay ni una mota de justicia en nosotros. Por eso, Señor, nos agarramos a los pies de Cristo, nos agarramos a Él, nos agarramos a su sangre vertida en la cruz. Señor, ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a buscarte, pero no con nuestra religión externa, sino con nuestro corazón. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Quédate con la Iglesia, con cada uno de nosotros en esta mañana. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús.